Hola a todos, buenas tardes. Bueno, este era un directo que tenía pendiente porque ya os prometí, me comprometí a comentar en un directo de Twitch la réplica, la crítica que hace unos días me dirigió Roberto Vaquero del Frente Obrero a propósito de mis argumentos a favor de la gestación subrogada. He de confesar que no he visto el vídeo, con lo cual quizá pues le termine dando la razón porque estemos de acuerdo. No creo que vaya a ser así, pero bueno, como no lo he visto, pues no puedo prejuzgar lo que va a salir en el vídeo, así que lo iremos viendo y comentando conjuntamente. En todo caso, agradezco, espero que desde la educación, que entiendo que sí, la réplica a los argumentos para fomentar el debate sobre un tema que creo que es importante, o al menos que tiene su relevancia. Pues como digo, vamos a ver el vídeo y bueno, pues lo voy reproduciendo y lo voy comentando. Me ha hablado de mí en Twitch, entonces bueno, le quería hacer un vídeo para responderle, ¿no? En primer lugar, porque hay alguna cosa que no es muy correcta. Él es muy activo en Twitter, yo no, pero bueno, ahora lo vamos a ver en el vídeo y vamos a ver que efectivamente hay un par de cosas que yo creo que está equivocado. Cuestiones a plantear, ¿no?, sobre la gestación subrogada. Entonces, bueno, hoy como novedad, que quizá a algunos os llame la atención, ayer comentaba que la gestación subrogada es un tema que pone de acuerdo a los antiliberales de todo el espectro político, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. La extrema izquierda porque considera indigno que se mercantilice el cuerpo de la mujer, de todas las mujeres a la vez, como si fueran un colectivo, y la extrema derecha porque lo considera que atenta contra la dignidad de la persona. Y bueno, pues hoy justamente Bueno, ahora va a hablar de mí, pero quiero decir un par de cosas. Que yo creo que él aquí, una de dos, o se cree que el liberalismo es el centro del mundo, o bueno, porque él es un tío inteligente, entonces no creo, sinceramente, que sea por falta de conocimiento, sino porque, bueno, usa esta argumentación para, bueno, llevar las cosas un poco a su terreno, ¿no? Y criminalizar un poco a los demás. De hecho, en la conversación de Twitter que voy a poner ahora, también ahí está Patro Góngora, que es bastante conocido, que es un sacerdote que habló cuando yo fui al Toro TV. Y bueno, me dio a seguir y bueno, yo le sigo a él también y veo las cosas que dice a veces, ¿no? Y bueno, se ha metido gente a debatir y demás, y él como pues, que decía que eso, que nos hemos unido, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? De la extrema izquierda y de la extrema derecha, que para él la extrema derecha es este hombre, no sé por qué, pero bueno, para Rayo sí. Pero hay una cosa bueno, que lo obvia. Bueno, yo no he llamado extrema derecha a Pater Góngora, he dicho que en este asunto se unen la extrema izquierda, la extrema derecha, también la izquierda menos extrema y la derecha menos extrema. En general se unen todos aquellos que están en contra de la libertad. Si esto es criminalizar, pues bueno, pues será criminalizar. Tampoco quiero considerar criminales a los antiliberales, sobre todo si no pasan de las ideas a la acción. Evidentemente, si utilizan sus acciones para atentar contra las libertades básicas de las personas, pues sí los consideraré criminales, pero bueno, en general eso lo tenemos contenido en el Código Penal. Es decir, que es el propio Código Penal el que así lo establece, pero desde luego alguien que piensa de una manera muy antiliberal, pues no lo calificaría ni mucho menos de criminal. No hay motivo para victimizarse. También ha comentado si me considero el centro, considero el liberalismo el centro del universo. No, pero evidentemente si estamos hablando de un tema que afecta a las libertades personales, pues claro que pongo de relieve que aquellos que están en contra de las libertades personales pues se unen en contra de ellas, que luego se pelearán por muchísimos otros asuntos. No significa que la extrema izquierda y la extrema derecha esté de acuerdo con absolutamente todo. Estoy diciendo que aquí tienen un punto en común, insisto, también la izquierda menos extrema y la derecha menos extrema, porque ambos
por distintas razones, pero ambos rechazan el respeto integral a la libertad individual de la persona. Y creo que es bastante importante, que es que cuando alguien está en el poder, ¿no? Une a gente en su contra, ¿no? Aunque sea une entre comillas, pero aúna, ¿no? A gente muy dispar que están en contra. Pero es que eso, por ejemplo, ha pasado con el fascismo, donde se juntó, bueno, todo el resto del espectro que dice él, precisamente contra el fascismo. Ha pasado con los liberales y pasa, efectivamente. Y ha pasado con los comunistas, en los cuales esa lucha contra el comunismo, ese anticomunismo férreo, unido a liberales, anarquistas, fascistas y gente de todo tipo, conservadores, tradicionalistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Bueno, no entiendo muy bien este argumento porque aquí estamos hablando de una oposición ideológica, no de una alianza por conveniencia para derrocar a alguien que esté en el poder. Yo, desde luego, no estoy en el poder ni lo voy a estar. El liberalismo no está en el poder y, de hecho, la gestación subrogada está prohibida en España. Por tanto, como muchos se aliarían izquierda y derecha para consolidar y para remar a favor de las posiciones del poder estatal constituido que sigue prohibiendo la gestación subrogada en España. Por tanto, no es que se unan contra el poder. Aquí, en todo caso, se unen a favor del poder y en contra de aquellos que estamos intentando luchar ideológicamente contra las manifestaciones antiliberales de ese poder, pero que en todo caso, repito, solo estoy poniendo de manifiesto que hay una coincidencia ideológica en este punto por su oposición común a la libertad individual. También podría decir en otro asunto que a lo mejor los liberales coincidimos con la izquierda, por ejemplo, en legalizar la eutanasia. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, no sé, los motivos de la izquierda suelen ser que respeta la libertad individual, lo que pasa que no lo hace coherentemente. Otros podrían pensar que hay otra serie de motivos, pero en todo caso los liberales sí lo hacemos por defender la libertad de las personas. Pues bien, ahí hay otra alianza y no significa que el liberalismo sea izquierda ni nada parecido. Esto que dice él, pues es... No quiero pensar que es hipócrita, porque es un señor muy educado y muy formal al hablar y demás. No creo que sea su intención, pero sí creo que hace un poquito de demagogia en el sentido de que eso lo hace todo el mundo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la Unión Soviética estaba en su apogeo, pues todo ese batiburrillo de gente de izquierdas y de derechas se unió contra el comunismo. Contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial igual, o sea, es una cosa que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Y pensar que es algo sorprendente, ¿no? Que frente a la degeneración ideológica, cultural, social, de todo lo que ahora hablaremos de eso, que de eso también habla él, que a la que nos está llevando el liberalismo, pues que obviamente hay gente de distintas posiciones que frente a ellos pues tenemos una postura de oposición, pero es que eso es lo lógico. Repito, yo no he dicho que sea sorprendente. Me he limitado a constatar, o si al menos lo dije, no lo decía en el sentido real de que me sorprendiera. Ya lo sé, que eso sucede y que va a seguir sucediendo. Creo que no dije que es sorprendente, pero si lo dije, desde luego, no es porque me causara sorpresa. Yo lo que estoy es constatando que hay una alianza entre, en este punto, entre la extrema izquierda y la extrema derecha, entre la izquierda no tan extrema y entre la derecha no tan extrema, porque no respetan la libertad de las personas en este asunto. Quizás sí sea más sorprendente, ahora que habla Roberto Vaquero de degeneración cultural, que se forje una alianza entre la extrema izquierda y la extrema derecha que tienen una visión de, bueno, cuál debería ser o cómo debería ser una sociedad ordenada, una sociedad civilizada, una sociedad no degenerada, muy opuesta. Ahí sí que ciertas alianzas sí resultarían más sorprendentes porque básicamente, vale, sí estarías mostrando tu oposición a un hecho que ambos consideráis degenerado, pero al mismo tiempo estaríais forjando una alianza con modelos de sociedad y de civilización que serían frontalmente opuestos. En todo caso, que pasara con la Unión Soviética, con el fascismo, etcétera, es del todo impertinente para un debate intelectual sobre una cuestión que además aquí en España el poder estatal consolidado prohíbe. No es que se alíe nadie en contra de ningún poder, es que os aliáis en todo caso a favor del poder y en contra de esta libertad individual. Son los que dominan realmente ahora. Entonces es normal que la gente confronte con ellos, aunque sea por motivos muy diferentes. Yo no creo que esté en contra de la ley trans, por ejemplo, en la misma posición que pueda tener Pater Góngora.
él lo hará desde una posición tradicionalista, católica, etcétera, etcétera, ¿no? Una posición conservadora. Y yo lo hago desde una posición científica y materialista que niega esa, para mí, que es una... No quiero excederme con lo que diga, porque si no me censuran el canal, pero es algo que es para mí totalmente erróneo e idealista y que por lo tanto no tiene ningún sentido y por lo tanto debo ponerme a ello. Pero que nos opongamos desde distintas ópticas no significa que seamos lo mismo. Intentar hacernos pasar por lo mismo... Yo no he dicho que seáis lo mismo en ningún momento. Y eso segurísimo que no lo he dicho, porque es que además no lo creo. Es decir, claro que la extrema izquierda no es lo mismo que la extrema derecha. Ahora, sí es importante, insisto, resaltar que tienen un punto de unión. Y ese punto de unión es la oposición al liberalismo. Y oposición al liberalismo por falta de respeto a la libertad de las personas. Y eso claro que hay que destacarlo, pero que sean lo mismo... vamos, insisto, en ningún momento lo he dicho. Y sobre la ley trans no voy a entrar, pero vamos, sería para otro debate si una persona pues se puede, digamos, autoidentificar y autodeterminar, digámoslo así, sexualmente. Creo que es caer en el simplismo y creo que cosas que he visto hoy, porque la verdad es que no había visto nada de Rayo excepto los zascas a Eduardo Garzón, él no suele caer en estas cosas, entonces me sorprende bastante. Bueno, sigo poniendo el vídeo. Desde el respeto, pero creo que en el simplismo aquí estás cayendo tú haciendo o convirtiendo mis palabras en un argumento que no he utilizado. Repito una vez más, que tengáis puntos en común no significa que seáis lo mismo. Evidentemente, si hubiese dicho que sois lo mismo, sí que sería simplificador y tramposo, pero no lo he dicho porque además no lo creo. Atacáis los dos la libertad individual por motivos distintos, pero la atacáis los dos, eso sí es así. Una persona que ha salido mencionada varias veces en este canal, no por mi parte, sino por vosotros, Roberto Vaquero, del Frente Obrero, pues ha entrado también en la polémica. No ha debatido mucho más, simplemente ha hecho una crítica, yo luego le he contestado, pero no ha habido más debate. Pero bueno, lo que comenta es, con la defensa de la gestación subrogada, si los convertís en un objeto, ¿no? Bueno, esto lo voy a cortar un segundo porque no es cierto del todo. A mí me han borrado un comentario y lo he vuelto a poner, porque me lo habrán denunciado masivamente, no sé con qué sentido ni quién, porque no lo entiendo, porque no estaba siendo un debate bronco ni nada, porque además él es muy educado y bueno, con la gente que debate y que es educada y demás, pues normalmente pues llevas la misma tendencia, ¿no? Entonces no ha habido ningún problema. Pero yo quiero poner los tweets porque sí que ha habido respuesta. A lo mejor no le han llegado a él. Yo no me meto mucho en Twitter, él sí, yo no debato demasiado en Twitter, pero cuando suele ser alguien que sí que tiene visualización y que se puede debatir con él, no me importa debatir. Yo soy más de debatir en persona o en debates por YouTube y demás. Pero, o hacer escritos, en plan, porque muchas veces he hecho escritos contra personas, en plan debatiendo y demás. Pero creo que en esta ocasión sí hubiéramos debatido. Lo que pasa es que se le ha debido de pasar a él o yo me he perdido algo. Pero bueno, aquí tengo los tweets, mira. Puede ser que se me pasara a mí, no lo sé. Yo desde luego no vi más respuestas, pero bueno, si las hubo, lástima no haber entrado al trapo. Él puso, los bebés no son objetos, por tanto no pueden comprarse, ¿no? En un comentario que me salió de alguien que lo estaba compartiendo. Entonces yo puse, que esto es lo primero que puse. Con la defensa de la gestación subrogada, si los convertís en un objeto. Al igual que a la mujer con la prostitución, porque ellos también defienden el tema de la prostitución, etcétera. Y he puesto, sois el motor de la decadencia moral de nuestra sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque luego hay gente que me dice lo de, eso lo podría decir, ya, pero es que yo considero que hay partes de la cultura nacional, de la cultura del país, porque para mí hay dos culturas, ¿no? La nacional y la obrera, la proletaria. Pero la cuestión es que la proletaria está dentro de la nacional ahora mismo. Entonces, obviamente, hay muchas cosas de la tradición, de la historia, de la cultura, etcétera, que para mí son positivas y no quiero que las destruyan. De hecho, creo que son algo de futuro también, sobre lo que construimos lo que somos ahora, y creo que hay que defenderlas. Cuando hablo de decadencia, de generación, etcétera, me estoy refiriendo a eso, excepto cuando me refiero a la ideología, que es otra cosa distinta. Pero eso no me convierte en conservador. A ver, no te convertirá en un conservador de derechas, pero desde luego si quieres conservar la tradición, conservador eres. De hecho, tienes cierta raigambre tradicionalista, no en el sentido que se suele entender tradicionalismo, pero quien quiere conservar la tradición, pues tiene al menos algo de conservador.
cuidado, yo en ese sentido también tengo algo de conservador, porque también creo que hay elementos de la tradición que son elementos positivos, probablemente por motivos muy, muy distintos a los que lo pueda decir él. Yo tiendo a ser prudente con la tradición porque considero que las tradiciones son fruto de la evolución histórica y cultural y por tanto que contienen muchísimo conocimiento sobre cómo coordinar las sociedades y sobre cómo mantener a largo plazo la estabilidad de las sociedades y la prosperidad de las sociedades, que no llegamos a racionalizar, a comprender plenamente las personas. Entonces, esa ingeniería social que busca erradicar la tradición, hacer tabla rasa con la tradición, es una ingeniería arrogante, ¿no? Tal como lo llamaba Hayek, en el sentido de que cree que puede reinventar la sociedad desde cero. Yo no creo eso, aunque también soy consciente de que hay muchas tradiciones que no tienen ninguna función positiva para coordinar a las personas, sino que son herramientas, si lo queremos, de dominación de unas personas sobre otras, ¿no? Son pues estructuras culturales que se han creado para que una parte de la sociedad acepte relaciones de sumisión o de obediencia frente a otras partes de la sociedad. Por ejemplo, la justificación del Estado, cada vez más extendida, pues sería un ejemplo de este tipo de tradiciones. Pero bueno, en todo caso, que si defiendes las tradiciones, pues parte de conservador sí tienes. Seas otro conservador distinto de un conservador cristiano integrista, por ejemplo, o musulmán integrista, pero conservador serás. Ahora bien, también digo, ya he dicho, no he visto el vídeo y no sé por dónde va a ir, pero aunque no seamos capaces de comprender plenamente las tradiciones, eso no significa que haya que aceptarlas ciegamente, por lo que también he mencionado, porque también son herramientas de dominación o de subyugación de unas personas sobre otras. Y por tanto sí que hay que hacer análisis crítico de las tradiciones, siendo conscientes de nuestras limitaciones cognitivas para entenderlas previamente. Pero simplemente decir, a mí hay tradiciones que me gustan porque las considero positivas, no es un argumento. Como imagino que ya sabrá, el argumento vendrá después. ¿Por qué las crees positivas? ¿Qué función consideras que cumplen para mantenerlas? Es que lo contrario me convertiría en alguien nihilista. Nihilista, que quiere la autodestrucción y que solo busca, pues, en el caso de los liberales, la obtención del máximo beneficio, y en el caso de otro tipo, de los queers y de todo esto, pues, que en el fondo son muy liberales, pues es que en el fondo es lo mismo también. Aquí varios asuntos. Desde luego el liberalismo no tiene nada de nihilismo. Aquí sí, creo que ha dicho eso, ¿no? Lo contrario me convertiría en nihilista, en liberal que solo busca maximizar el beneficio. Los liberales no son nihilistas y desde luego no buscan maximizar beneficios. Los liberales lo que defienden es el respeto integral a la libertad de las personas, incluyendo en esa libertad la propiedad privada de las personas, incluyendo en esa defensa la propiedad privada de las personas. La maximización de beneficios es una herramienta para coordinar a las personas en un espacio social muy amplio, en un orden social muy extenso, a través del mercado. Es decir, la maximización de beneficios es una herramienta para realizar el cálculo económico y coordinar a las personas y a sus recursos en la dirección de maximizar el valor generado para terceros. Pero no es algo esencial del liberalismo. Podría haber liberalismo incluso en sociedades no capitalistas. Incluso podría haber liberalismo en sociedades completamente separadas, que no comerciaran, si simplemente se respetaran entre ellas, si no hubiese prohibición de comerciar. Y desde luego, sumarse ciegamente a las tradiciones no te convierte en nihilista, pero sí te convierte en relativista. Salvo que, insisto, argumentes porque esas tradiciones son positivas. Pero simplemente decir, a mí me parece correcto la tradición porque son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones, que, insisto, no he visto el vídeo, no sé si va a hacer ese argumento, eso sí sería relativismo, porque otras costumbres en otras partes pues te parecerían igualmente correctas simplemente porque son las costumbres de otras partes. Es decir, que no hay un pozo de verdad moral a partir del cual juzgar la tradición. Pero me hace gracia cuando dice lo de la izquierda y la derecha, cuando una gran parte, por no decir mayoritaria de la izquierda actualmente y de esa extrema izquierda para él,
son precisamente la gente que defiende las posiciones queers, que son favorables a la prostitución, favorables a la gestación subrogada y favorables a la libre empresa, al individualismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? Sí, hombre, puede haber gente en la izquierda y también en la derecha que defienda la libertad individual. Por supuesto, yo no he negado eso en ningún momento. De hecho, bueno, ya digo, no he visto el vídeo, pero justo al empezar he dicho el liberalismo en ocasiones también coincide con posiciones de izquierdas, de algunas izquierdas al menos, al defender la eutanasia, por ejemplo. Entonces, sí, claro que es compatible. Pero en este caso, la extrema izquierda, si lo queremos, lo aclaro para que no haya dudas, la extrema izquierda antiliberal y la extrema derecha antiliberal, pues dado que se posicionan en contra de la libertad individual, especialmente en asuntos donde la extrema izquierda ve una mercantilización opresiva de las personas y la extrema derecha un ataque a la dignidad natural de las personas, pues se alían en contra de esas libertades. A Rayo le están adelantando por la izquierda, pero son liberales en el fondo también, y son capitalistas. Entonces, claro, es que se están quedando como anacrónicos en comparación de todo este movimiento y de toda la evolución que para mí es decadencia y degeneración ideológica, claro que sí. Bueno, yo ojalá fuera así. Vamos, no he entendido del todo el argumento, creo que me han dicho que me estaban adelantando desde algunas posiciones dentro de la izquierda me estaban adelantando y eran más liberales y más capitalistas que yo, pues ojalá fuera así. Yo siempre he dicho que me gustaría vivir en una sociedad donde yo fuera la extrema izquierda, es decir, donde yo fuera lo más o lo menos liberal que hay en esa sociedad. Sería algo maravilloso. En todo caso, creo que por desgracia no es así y que aunque defiendan ciertas posiciones liberales en ciertos asuntos donde podemos coincidir, en todo lo demás no defienden, por desgracia, posiciones coherentemente liberales. También supongo, no lo sé, también supongo que Roberto Vaquero pues defenderá el derecho a la libertad de asociación, como yo. Y eso significa, sin embargo, no le convierte a él en una persona coherentemente liberal. Significa simplemente que en ese aspecto pues está defendiendo una libertad individual que es el derecho de libre asociación, sin más. Pero bueno, sigo leyendo para que no... Dice el no, tan tajante. Los bebés son sujetos de derecho, no son el objeto del contrato. Bueno, en el vídeo veremos que intenta como con el tema de las leyes, el no sé qué, el no sé cuánto, como escudarse, pero que una ley sea de una determinada manera no significa que eso sea correcto ni que se cumpla realmente. Pero bueno, ahora lo veremos. No, en eso coincidimos. Entiendo que él no es positivista, yo tampoco soy positivista, pero es que no me estoy escudando en ninguna ley, me estoy escudando en la naturaleza del contrato. Es decir, en lo que se pacta entre las partes y en, si lo queremos, la naturaleza de la colaboración, de la cooperación social que se está articulando a través de la gestación subrogada. No tiene nada que ver con que la ley lo clasifique de una manera y yo me escude en lo que dice la ley. No, estoy analizando, lógicamente, la estructura del contrato. Le contesto, o sea, es decir, eso de que no le he contestado no es verdad, le contesto yo. Que este es el que... Vale, lo siento si no vi la respuesta, tampoco hay... Es decir, cuando dije que no me habías contestado no era porque creyera que te había refutado ya simplemente con una frase. Obviamente esa frase no refuta a nadie, simplemente es que no vi, por desgracia, que había más réplicas y por tanto que no pude mostrar en Twitch más réplicas que las que había mostrado, simplemente. Me han borrado, pero luego lo he vuelto a poner otra vez. Y además en otro lado a la vez estábamos escribiendo más cosas, que ahora lo vamos a ver. Los defensores de la gestación subrogada los convertís en una mercancía. Y como tal es intercambiable. Es un negocio en el que la mujer es solo un contenedor. Porque es que es lo que hacen. Porque de hecho, aquí podemos ver una noticia del País en el que dice que la... Vale, ahora vamos a la noticia del País. Vuelvo a repetir lo que ya dije. No sé si más adelante en el vídeo ataca este argumento o no, pero de momento no está entrando en él. En el contrato de gestación subrogada, en la relación de gestación subrogada entre la gestante y los padres comitentes, el niño no es el objeto de la transacción. No se están ni comprando ni alquilando niños, porque los niños son sujeto de derecho, tanto para el contrato como aquí sí para la legislación de cualquier país que acoja la gestación subrogada. Los niños, insisto, son sujetos de derecho, no son objetos apropiables por nadie. Si los niños fueran el objeto del contrato, por ejemplo,
para que veamos que esto no es así, en caso de que la gestante sufriera un aborto natural, la gestante no cobraría nada, porque si lo que tiene que entregar, entre comillas, es un niño, es un bebé, y no entrega un bebé, pues no cobraría por el objeto del contrato. Pero en los contratos de gestación subrogada, claro que la gestante, si tiene un aborto natural, que no le es imputable su responsabilidad por negligencia, claro que cobra por las semanas de gestación, porque el objeto del contrato de gestación subrogada, de la relación de gestación subrogada, es la gestación del embrión, no el bebé. Es la capacidad de gestar de la mujer. Es, si lo queremos, el servicio, aunque muchas veces el término servicio se malinterpreta y no me gusta utilizarlo porque parece que necesariamente servicio sea mercantilizar o sea una operación mercantil, y no es necesariamente así. Servicio es simplemente una función que se proporciona, en este caso, a otros, al embrión. En la gestación no subrogada también se gesta un embrión y también se está proporcionando ese servicio de gestación al embrión. En todo caso, el objeto de la gestación subrogada es la gestación del embrión. Y por eso, si hay una interrupción natural del embarazo, pues la gestante, si es gestación subrogada con pago, con contraprestación no altruista, pues en ese caso sigue cobrando. Bien, pero insisto, en todo caso no se compran bebés. El bebé es el beneficiario de la gestación, y lo es tanto en la gestación subrogada como en la no subrogada. En la gestación no subrogada, cuando gesta la madre a su hijo, ¿quién es el beneficiario último de esa gestación? Pues es un embrión que se desarrolla en bebé y que gracias a eso pues puede insertarse en sociedad y puede desarrollar más adelante su vida en sociedad. No es que el bebé sea un objeto que la madre esté controlando y esté manipulando a su antojo y que vaya a ser su propiedad. No, pues lo mismo en la gestación subrogada. En todo caso, tildar a la mujer de contenedor simplemente, o de simple contenedor, mejor dicho, por estar gestando al embrión de un tercero, pues por esa misma lógica habría que calificar a la mujer de contenedor por estar gestando a su embrión. Y evidentemente eso me parece de un reduccionismo biológico brutal. Primero, porque gestar no es solo contener. Y segundo, porque el motivo por el que se gesta no es un motivo de meramente contener a un embrión. Gestas porque quieres dar vida. Y tan valioso para mí es, o incluso más, podríamos considerarlo, dar vida de un bebé donde tú vas a ser la tutora, vas a ejercer la patria potestad, como dar vida a un bebé de otra pareja a la que quieres ayudar a ser padres. Pero en todo caso, la gestante no es que sea un contenedor pasivo que los padres comitentes de alguna manera estén comprando. No, la gestante es parte activa en esa relación, y es tan parte activa que incluso la gestante puede rechazar a parejas de padres comitentes si no le convencen, si no tiene buen feeling, si no le dan buena sensación, si no quiere ayudar a esa pareja en concreto. Es una relación entre partes que va más allá de lo crematístico, aunque pueda entrar lo crematístico. El único motivo, o sea, la acción no siempre responde a un único motivo. Puede haber pluralidad de razones por las que alguien haga algo. Y en la medida en que entran, sin duda, otras razones aparte de la crematística, no puedes reducir esto a lo crematístico. Y aun cuando lo redujeras a lo crematístico, luego supongo que irás por ahí, no lo sé, habría que ver en qué sentido eso es criticable. Pero que el punto de partida de que es necesariamente crematístico es falso. De hecho, la evidencia que tenemos es que el motivo principal por el cual las gestantes subrogadas, al menos en países desarrollados, desarrollan el proceso de gestación subrogada no es por el dinero. Las madres de los vientos de alquiler y demás son ucranianas, o no sé si pone búlgaras o de dónde, aquí lo tengo en la noticia, y podemos ver que efectivamente son gente muy explotada, y que bueno, lo que le está defendiendo no es real, es que no es real. No. Bueno, primero, ya he dicho que yo hablo sobre todo de la gestación subrogada en países desarrollados y donde esta prestación está, digámoslo así, profesionalizada con rigor.
Estoy pensando sobre todo en el caso de Estados Unidos. Otros países los conozco mucho menos y además en la medida en que son países más pobres, pues se pueden dar relaciones de opresión, no ya en la gestación subrogada, se pueden dar en cualquier otro ámbito. Seguro que si vamos a un país muy pobre nos podemos encontrar una fábrica textil donde los trabajadores estén explotados. ¿Eso significa que fabricar textil, que dedicarse al textil sea necesariamente una actividad donde te estén explotando? Pues no, no significa eso. De hecho, no creo que Roberto Vaquero considere que en una cooperativa obrera del textil haya explotación. Ni siquiera, por supuesto, en el sentido marxista, no en un sentido ya más general de opresión y de relaciones de opresión. Entonces, claro que en los países pobres hay gente más desesperada que está dispuesta a hacer casi cualquier cosa. No solo esto, casi cualquier cosa en condiciones que desde una perspectiva occidental pues consideramos indignas, entre comillas. Indignas en el sentido de que a nosotros no nos gustaría vernos en esa situación. Pero con ese argumento puedes tumbar casi cualquier actividad que tenga lugar en otros países y que también tenga lugar en esos países en situaciones opresivas. En todo caso, el titular de la noticia, que no he leído, es decir, no descarto efectivamente que haya casos casi de explotación en esos países, pero el titular de la noticia tampoco es informativo en absoluto. Ucrania descubre más de 1.000 posibles casos irregulares de vientres de alquiler en la Unión Europea. Irregular significa que no es conforme a la norma, no significa necesariamente que haya explotación. En España, una gestación subrogada sería irregular y no necesariamente implicaría o tendría por qué implicar ninguna relación de explotación. Es decir, que habría que ir más allá del titular. Yo no he ido, porque ya os he dicho que es la primera vez que veo el vídeo, y no descarto, desde luego, que en países pobres se puedan producir situaciones de explotación, pero con gestación subrogada o explotación entre comillas, es decir, de una desigualdad negociadora que lleve a que una persona pues esté en una posición que a nosotros, desde una perspectiva occidental, nos desagrada profundamente. Pero eso no significa que la gestación subrogada per se esté vinculada a la explotación. No es real. Hemos visto también que aquí las empresas, aunque sea ilegal, están funcionando ya. Aquí podemos ver otra noticia del país. A ver, no mezclemos. En España es ilegal la gestación subrogada, no anunciar la gestación subrogada en países extranjeros. Aunque lo quieren ilegalizar, pero de momento no es ilegal. País en el que dicen cómo son las tapaderas y demás, y lo que están haciendo es jugar con esas mujeres como si fueran carnaza. De usar. Aquí hay una afirmación no respaldada por ninguna demostración. Es decir, que una agencia intermedia y te ponga en contacto con una persona que quiere ejercer de gestante subrogada, que quiere ejercer potencialmente de gestante subrogada, si hay un entendimiento con los padres comitentes, no significa que la agencia, pues no sé, tenga una cartera en propiedad de mujeres explotadas que ofrezca como carnaza. Esto no sé de dónde sale. Es, ya digo, un intermediario que conecta a ambas partes y son ambas partes las que tienen que dar su consentimiento. Pero vamos, que si las está tratando toda agencia de gestación subrogada trata a las mujeres como carnaza, pues que lo demuestre. Desde luego, el titular sobre lo que sucede en un caso concreto en Ucrania no demuestra que en todos los casos, ni muchísimo menos, eso sea así. ¿Y tirar? ¿Por qué? Porque son mujeres trabajadoras, de clase trabajadora, empobrecidas, de Ucrania y de países del este, y por eso las ricachonas de aquí se tienen que aprovechar de ello, de su miseria. No, es que ellas quieren, ya, claro, sí, bueno, claro, tú defiendes la explotación asalariada, por supuesto, pero, y la explotación infantil no lo sé, yo he visto a gente liberal que sí que la defiende, en determinadas épocas históricas el liberalismo lo ha defendido totalmente. Bueno, y Marx también lo defendía, no lo olvidemos. Marx consideraba que los menores tenían que trabajar en las fábricas como parte de su formación y de su reciclaje formativo en una comunidad pues obrera, ¿no? En una comunidad socialista. En todo caso, creo que juzgar lo que era aceptable en términos de dignidad, en términos de aceptabilidad, ¿no? Valga la redundancia, desde una perspectiva histórica mucho más rica y acaudalada, no es adecuado. Obviamente, yo creo que hoy, en una sociedad donde los padres tienen plena holgura financiera para mantener a sus hijos, no encaja en las obligaciones de la patria potestad que los padres obliguen a los hijos a trabajar.
¿Por qué? Pues porque la patria potestad, ya lo he dicho muchas veces, son esencialmente obligaciones del padre frente al hijo. Obligación de alimentos, obligación de educación, obligación de mantenimiento, de protección. Entonces, en la medida en que el trabajo interrumpe el desempeño de la obligación de educación, el padre estaría incumpliendo esa parte de la patria potestad. Ahora bien, en una sociedad como en el siglo XIX, donde unos padres eran prácticamente incapaces de sobrevivir, o podían encontrarse con periodos donde fueran incapaces de sobrevivir, mejor dicho, sin el sueldo es decir, toda la unidad familiar sin el sueldo del menor, pues creo que juzgar desde la óptica acaudalada gracias al capitalismo, tampoco lo olvidemos, occidental, lo que era aceptable en esa época no es lo más adecuado. En todo caso, aquí estamos como desviando el debate de la gestación subrogada a un caso concreto, que es la gestación subrogada en países pobres. Y creo que la crítica está más relacionada con que esos países son pobres y que en países pobres se dan circunstancias que desde la óptica acaudalada occidental no nos gustan. Por ejemplo, ya ha dicho la explotación asalariada y demás. Claro, él por supuesto está a favor de acabar con los asalariados, es decir, en el sentido de que no haya relación asalariada. Pero desde una perspectiva occidental no consideramos el consenso predominante que un asalariado sea necesariamente una persona explotada, y yo tampoco lo creo, no creo que el CEO de una gran empresa que sea asalariado sea necesariamente explotado. Y bueno, pues por el mismo argumento que está utilizando Roberto Vaquero, pues también habría que cargarse todas las relaciones asalariadas en Occidente, o si hay en Ucrania alguna cooperativa donde alguno de los trabajadores está maltratado o vive muy mal, habría que cargarse pues todas las organizaciones cooperativas, etcétera. Es decir, separemos. La gestación subrogada necesariamente está vinculada a relaciones de dominación, a relaciones donde una parte explota a la otra en el sentido de que la otra tiene una posición negociadora extremadamente debilitada y no tiene otra alternativa, entre comillas, porque siempre hay otras alternativas, pero no tiene otra alternativa buena que no sea ejercer de gestante subrogada o no. Y bueno, creo que en este caso Roberto no ha examinado toda la evidencia disponible, porque se va al caso de Ucrania y se olvida del caso que yo creo que es más evidente, que es en Estados Unidos. Ya comenté en un directo anterior, no sé si luego Roberto irá con ello, porque, repito una vez más, no he visto el vídeo, que en torno al 75% de las gestantes en California tienen unos ingresos familiares superiores a 50.000 euros. Es decir, que normalmente, si una pareja española contrata a una gestante subrogada en Estados Unidos, los ingresos de la gestante serán superiores a los de la familia española. Bien, hay muchas familias españolas que se hipotecan para acudir a un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos. Y los ingresos de esas familias son inferiores a los de la gestante que están contratando. Entonces, no sé muy bien dónde está ahí la relación de explotación. Pero es que son cosas que para mí son verdaderas aberraciones. A lo mejor para vosotros es, no lo sé en tu caso, pero para ANCAPs y gente que veo que dice determinadas cosas, les parece algo correcto. Y a mí no me lo parece. Bien, sin entrar de nuevo en el debate, decir que a mí me parece una aberración o a mí no me parece correcto no es un argumento. Es simplemente estás exteriorizando cuáles son tus emociones. Y como ya sabemos, muchas veces las emociones van por delante de los razonamientos y los razonamientos lo que intentan es racionalizar a posteriori las emociones. En lugar de pensar fríamente si algo es correcto o incorrecto, sentimos qué nos parece esto y luego buscamos argumentos que respalden ese sentimiento. Y eso no es una forma adecuada de razonar. Esa es una forma adecuada, en todo caso, de entrar en una guerra de emociones o de sentimientos. Pero la emoción o el sentimiento, evolutivamente es un mecanismo para tomar decisiones rápidas en determinados contextos, pero en un orden social complejo, el análisis de fondo requiere mucho más de mi sensación es esta. Mi sensación no sirve de mucho. Bueno, pues es en ese sentido, ¿no? En el que lo digo. De que esto es algo de explotación brutal y de tratar a la mujer como si fuera un contenedor y al niño, en el fondo, como un producto. Y es que a mí los subterfugios estos legales, ahora lo vamos a ver,
me son indiferentes, de verdad. No es lo que me importa. A mí la legalidad, a mí me importa lo que es correcto desde mi perspectiva, que es la de clases. Bueno, aquí ya entraríamos en un debate más general. A mí lo que me importa es lo que es correcto para todos, universalmente correcto. Es decir, de lo que se trata es de buscar unos consensos mínimos indispensables dentro de la sociedad. Y creo que esos consensos mínimos indispensables se fundamentan, dado que vivimos en una sociedad tan plural donde tus perspectivas son radicalmente distintas de las mías, porque a ti te da asco algo que a mí no me da y viceversa, pues que simplemente yo te respeto a ti y tú me respetas a mí, pero no nos pisemos la manguera. Es decir, respeto a la libertad individual y a la extensión material de esa libertad individual, que es la propiedad privada. Eso de perspectiva de clase, ¿qué significa? Que tú defiendes los intereses de tu clase, obviamente, ¿qué significa eso? Me refiero, y por tanto los de otras clases pues no tienen ni derechos ni tienen libertades, lo que tienen que ser es sometidos y aniquilados como clase. En todo caso, se reintegrarán en tu clase y cuando tengan tu clase, tu conciencia, tus mismos intereses, pues ya los tratarás como seres humanos con derechos, pero hasta entonces son enemigos a abatir. Cuando lo que tendrías que hacer es respetarlos a cambio de que ellos claramente te respeten a ti. Aquí la gente dirá, ¡qué loco lo que está diciendo! Ya, bueno, Juan Manuel, pero es que es lo que pienso. Yo soy un tío que dice Juan Ramón, pero perfecto. Lo que piensa y no intenta quedar bien con nadie ni nada. Y con esto lo que pretendo hacer con este vídeo contigo es hacer un poco de lucha ideológica sobre un tema que es muy interesante. La verdad, luego habrá gente que diga ¡debatid! Pues mira, a mí no me importa debatir contigo o con quien fuera sobre la prostitución, los vientos de alquiler, sobre el capitalismo, me da igual, o sea, no hay ningún problema. Yo sé que eres doctor en economía, pero bueno, me da igual. Y sobre esta... Bueno, porque Eduardo Garzón también es doctor en economía, te quiero decir, eso solo no es suficiente. Pero bueno, yo veo que es una persona, bueno, que sabe lo que dice y que, bueno, esté equivocado o no, que yo pienso que sí, en muchísimas cosas. Por lo menos se ve que es una persona que fundamenta lo que dice, pero yo con estos temas, pues la verdad es que creo que está muy equivocado. Y algún día, pues si se da una opción, pues a mí no me importaría. Lo digo porque me adelanto ya a gente que sé que lo va a decir. A mí no, y mucha gente me ha pedido que debata, que no sé qué. Yo entiendo que eres un tío con mucha visibilidad y no querrá, pero que yo no me niego. O sea, lo digo porque luego hay gente que como que lo dice, pero de manera muy impositiva. O sea, que yo no me niego a ello, me da igual. Yo tampoco tengo problema con debatir, hombre. Aprovecharía y debatiría de un tema más amplio que la gestación subrogada. Sobre todo si, y no te ofendas por ello, pero sobre todo si no hay mejores argumentos en el vídeo, estaré encantado de debatir, pero sobre otros temas que sean intelectualmente más estimulantes. Porque responde a mi tuit diciendo que los bebés no son objetos y por tanto no pueden comprarse. Y dice, con la defensa de la gestación subrogada si los convertís en un objeto, al igual que a la mujer con la prostitución. Sois el motor de la decadencia moral de nuestra sociedad. Bueno, fijaos que el argumento de sois el motor de la decadencia moral de nuestra sociedad, pues es un argumento que aisladamente bien lo podríamos escuchar en los grupos más conservadores. Hablan muchas veces de moralidad y de decadencia moral sin especificar a qué se están refiriendo o cuáles son las consecuencias de esa supuesta decadencia moral. Sí, lo digo siempre. O sea, sí que lo digo. O sea, no es verdad que no lo digo, pero tengo vídeos enteros y tengo un libro que es sobre eso. O sea, literal. No sé, no conozco tu trayectoria. Simplemente estoy diciendo que muchas veces quienes hablan de moralidad y de decadencia moral no especifican a qué se refieren ni cuáles son las consecuencias de ello. No he leído tu libro y espero que, ojalá, en los próximos minutos resumas más o menos tu tesis para ver si tiene algo de chicha. Que es el de resistencia y lucha contra el posmodernismo. Es decir, sí que lo digo. Otra cosa es que no se comparta, pero decirlo, por supuesto que lo digo. Y en esta cuestión, cuando hablo de degeneración o de decadencia absoluta de la sociedad, estamos hablando, a lo mejor, de tu sociedad ideal, ¿no? En plan que obviamente los estados se están debilitando, obviamente los grandes monopolios están... Bueno, los estados nunca han sido mayores que en la actualidad, punto arriba, punto abajo. Es decir, no es verdad que los estados se estén debilitando.
los estados eran más pequeños en los años 70 o en los años 60 de lo que lo son ahora. Es verdad que también tenían otras competencias que ahora han perdido. Tenían muchas más empresas públicas de lo que tienen ahora, pero el peso del Estado dentro de la sociedad, dentro de la economía, está en máximos históricos, o cerca, muy cerca de máximos históricos, ya digo, punto arriba, punto abajo. A lo mejor se alcanzó algún estado máximos históricos hace 10 años, hace 5, pero estamos ahí. Bien, de hecho, con la pandemia ahora mismo, sin duda están en máximos históricos, ¿no? España tiene un gasto público en 2020 superior al 50%, que revertirá en parte porque es un aumento transitorio, pero estamos ahí, en máximos históricos. No es verdad que los estados se estén debilitando. Ojalá. En todo caso, que el estado se esté debilitando te podrá parecer decadencia moral, pero tienes que explicar por qué eso es negativo. Que el estado se esté debilitando para mí es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque creo que de esa manera se promueve en mayor medida el respeto a la libertad de las personas. El Estado es un ente que ejerce la coacción sistemática sobre la sociedad y, por tanto, que ese ente que ejerce la coacción sistemática sobre la sociedad, que surgió históricamente sobre la base del pillaje y del robo, se debilite, pues es una buena noticia, en términos generales. A ti te podrá parecer una mala noticia, pero entiendo que será por algo. Y lo que me interesa, ya digo, no sé si lo has dicho o no lo has dicho, porque no te he leído, lo siento. Pues lo que me interesa es por qué. Porque te parece eso negativo, no simplemente que digas me parece negativo. Implantando su dominación cada vez mayor. Y bueno, aquí en la sociedad está repercutiendo en que se está destruyendo la cultura de aquí, se está imponiendo la cultura del McDonald's. La cultura de... ¿Y qué? Es decir, bueno, ¿y qué? Habrá gente a la que le pueda gustar la cultura ancestral española y la quiera defender. Fantástico. Pero también admite que puede haber otras personas que no les guste o que les sea indiferente y que abracen otro tipo de cultura. De hecho, la cultura española a la que tú te refieres también es una mezcolanza de muchas otras culturas que fueron importadas en la península ibérica, que se fusionaron y que dieron eso como resultado. Las culturas no son un conjunto de ideas, de comportamientos, de mitos que sean inmutables, sino que van evolucionando. Y por tanto, que una cultura evolucione en sí mismo no es algo negativo, es propio de la cultura. Ahora, evidentemente, si la cultura evoluciona en una dirección que lleva, digámoslo así, a disfuncionalidades sociales, pues podremos lamentar esa evolución cultural, incluso habrá que intentar combatirla desde la sociedad, porque, bueno, pues estaríamos renunciando a una institución que estaba siendo útil y que habrá dejado de ser útil. Pero siempre que decimos que algo es socialmente útil o socialmente funcional, habrá que referirnos o habrá que ver para quién y por qué. Vale, si una institución consigue la coordinación voluntaria de las personas, para mí será socialmente útil. Ahora, si una institución lo que hace es consolidar la dominación de unas personas sobre otras, la coacción, la legitimación de la coacción de unas personas sobre otras, pues entonces desde luego no. Y si es una cultura que es meramente identitaria, pues para mí tendrá una moralidad arbitraria. A mí me podrá dar más o menos igual formar parte de esa cultura, a ti te podrá gustar mucho, pues júntate con otros a los que les guste mucho esa cultura y deja en paz a los que no. El consumo transgresor, que digo yo. Y para mí eso es la decadencia absoluta de la sociedad, en el cual esa mentalidad que muchas veces defendes, que yo creo que a ti sí he visto a Rayo, a veces cambio ahí sí que he visto a Rayo defenderlo en tema de la cultura del esfuerzo, del ahorro, del trabajo duro, ¿no? Esa mentalidad que tenían los burgueses antes. Ahora ya no es lo mayoritario, no existe como tal. Vale, ahí estamos de acuerdo que desde luego hay valores que se han ido perdiendo y valores que ahí sí creo que son positivos, bueno, el ahorro sobre todo, positivos tanto para el individuo, para el largo plazo del individuo, que a veces no es consciente en el corto plazo, como para el largo plazo de la sociedad. Y es verdad que esos valores se han ido perdiendo. Ahora, que se hayan ido perdiendo por McDonald's, permíteme dudarlo. No lo sé, a lo mejor hay alguna argumentación sofisticada que lleve a que McDonald's esté vinculado con esa pérdida de la cultura del esfuerzo o de la cultura del ahorro, pero justamente lo que permite McDonald's es comida muy barata, lo que hace es comoditizar la comida y por tanto si hubiese cultura del ahorro lo que permitiría es un ahorro muy superior. Si me dijeras, no, es que ahora la gente se va a restaurantes carísimos y se funde todo lo que gana en una semana se lo funde en la cena del fin de semana. Y se ha extendido esa costumbre, pues ahí sí que te diría que se ha difuminado la cultura del esfuerzo. Y bueno, del esfuerzo del ahorro. Pero McDonald's en sí mismo no creo que tenga mucha relación.
no es lo mayoritario en la sociedad actual, que está totalmente influenciada por, bueno, pues con gente que en el fondo piensa muy parecido a ti. Ahora mismo lo que... A ver, si piensan parecido a mí y a mí me gusta los valores o la cultura del ahorro, no para imponerlos, pero sí para promoverlos intelectualmente, pues entonces quienes promuevan lo contrario no pensarán parecido a mí, al menos en esa dimensión. A lo mejor pensarán en otras dimensiones, pero desde luego no en esa. Se está educando a la gente es en el consumo transgresor, en el consume, ostenta, consume, ostenta. Y eso es lo que se le mete en la cabeza a la mayoría de la población en la televisión, a través de la música, etcétera, etcétera. Es decir, esa... Sí, es decir, sí hay desde luego una dinámica consumista, pero que es una dinámica que en gran medida promueve el Estado. No digo que solo lo promueve el Estado, pero desde luego lo promueve el Estado muy activamente. Siempre que estamos en una crisis económica, el discurso ¿cuál es? Tienes que consumir. El acto de consumir es algo patriótico. A su vez, el Estado también promueve el consumismo. ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué motivo en la Inglaterra victoriana, en el siglo XIX, la gente ahorraba muchísimo? Porque no había estado de bienestar. Y como no había estado de bienestar, si tú querías tener un cierto patrimonio para la jubilación, tenías que ahorrar. Si querías tener un cierto patrimonio para hacer frente a gastos sanitarios imprevistos, tenías que ahorrar. Si querías pagarle la educación a tus hijos, tenías que ahorrar. Ahora no es que no se ahorre, cuidado, porque si no parecería que nos lo están regalando todo. No es que no se ahorre, sino que el dinero que alternativamente podríamos ahorrar nos lo quita el Estado a través de impuestos y el Estado nos dice: yo voy a ser quien te proporciono todo esto como a mí me da la gana, sin que tú tengas voz individual, directa, en la gestión del dinero que yo te he quitado. Y todo lo demás, gástatelo, porque no necesitas tener un patrimonio. Y desde luego, si vamos ya a una sociedad donde el Estado sea el principal casero, que es una sociedad, no sé si tú lo compartes, pero desde luego otra gente de extrema izquierda sí, que la vivienda deje de ser propiedad privada de las familias, pues todavía más, porque ahora en España la gente aún ahorra algo para comprarse la vivienda. Pero si es el Estado quien te quita el dinero y te compra la casa y luego te da la casa, te da entre comillas porque te la ha cobrado vía impuestos, pues entonces ni siquiera tendremos un patrimonio inmobiliario. Con lo cual, lo que nos deja es, como en los países comunistas, por cierto, en los países comunistas no había ahorro, porque no tenía sentido ahorrar, el Estado te lo cubría todo, absolutamente todo, y por tanto, lo que podías hacer con tus ingresos era gastar en consumir, punto, ahorro ninguno. Podías tener algo en la cuenta corriente del banco, pero nada más. Lo dejabas ahí parado para consumo futuro. No podías adquirir, evidentemente, medios de producción porque eran todos del Estado. No podías tener un patrimonio. ¿Bien? Y desde luego, el patrimonio que pudieras tener con bienes mínimamente duraderos ni siquiera los podías revender en un mercado secundario ni rentabilizar de ninguna manera. Entonces, quien se ha cargado en gran medida, no digo en exclusiva porque tampoco quiero dogmatizar sobre ello, pero quien se ha cargado en gran medida la cultura del ahorro ha sido el estatismo rampante que hay en la sociedad, lo cual es contradictorio con lo que decías antes, que los estados son cada vez más débiles. No, los estados, por desgracia, son cada vez más fuertes y justamente por eso muchas personas perciben que es innecesario ahorrar y además carecen de la capacidad de ahorrar porque la renta que podrían ahorrar se la quita el Estado vía impuestos. Cultura de trabaja duro y se convierte en Amancio Ortega ya no es lo mayoritario. Ahora es intentar ser como Anuel AA, que luego me dicen, nunca dices el nombre bien. Es que eso es lo que la gente quiere ser. Los jóvenes, tú les preguntas, y bueno, aquí hay un libro por aquí de Johnny Yesca sobre esto, de la editora de videoclip, es que realmente es lo que quiere. Y hay estadísticas, etcétera. Es lo que la gente quiere ahora, pero porque viven profundamente alienados por el sistema. Entonces, es que en el fondo lo que tú estás defendiendo es que está haciendo el juego a esto. Entonces, claro, para mí eso es una decadencia de la sociedad. Para mí es una degeneración social. O sea, intentar... Aquí se están mezclando instituciones formales, por ejemplo, el sistema de propiedad privada sobre los medios de producción, con instituciones informales, que es la cultura subyacente a una determinada estructura institucional formal, a las reglas del juego escritas, a la Constitución para entendernos, con la cultura subyacente a una sociedad que tiene una determinada Constitución. Y eso es erróneo, eso es equívoco. Yo defiendo unas instituciones formales basadas en el capitalismo de libre mercado o en el liberalismo, cuyo modelo económico es el capitalismo de libre mercado. Eso no significa que cualquier valor que haya dentro de ese marco de instituciones formales sea un valor que yo considere funcional. Ya he dicho antes
que puede haber valores que sean disfuncionales socialmente o que sean nocivos para, por ejemplo, el desarrollo a largo plazo de una persona. Bien, pero esos valores no derivan de la estructura formal. De hecho, como digo, muchos de esos valores derivan de la aniquilación, de la colonización estatal de esa estructura formal de derechos de propiedad y de libertad individual, como mencionaba antes. Algunos mencionabais a las empresas, habéis dicho en el chat, bueno, y las empresas también promueven el consumismo. Cierto, las empresas que venden bienes de consumo, pero es que no todas las empresas, ni siquiera la mayoría, venden bienes de consumo. Por tanto, no es algo inherente a la empresa. ¿De acuerdo? Claro, hablas de moralidad como si estuviera hablando de la moralidad cristiana, pero no es verdad. Es que estamos... No hablo de la moralidad como si estuviéramos hablando de la moralidad cristiana. Moralidad es el conjunto de valores predominantes en una sociedad, sean cristianos o no cristianos. Teniendo en cuenta que queréis que la prostitución sea algo legal y, bueno, que se juegue con la mujer, como si son los derechos de la mujer, todo el tema de la igualdad, etcétera. A ver, en todo caso lo que queremos es que cada mujer haga lo que le dé la gana. No las mujeres. La mujer, cada mujer que decida, punto, como decides tú. La prostitución, por cierto, también puede ser masculina. No sé por qué ese micromachismo de considerar que la prostitución solo es femenina. Y yo soy antifeminista, es decir, o sea, lo digo muy claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es pretender que la mujer se convierta en un objeto para uso. A ver, en toda relación uno puede decir, digamos, forzando el lenguaje, que una parte está utilizando e instrumentalizando a la otra. Se podría llegar a decir. Ahora, eso no significa que estemos dándole la consideración de objeto. Que yo vaya al médico y el médico me cure, pues sí, yo podría decir que estoy utilizando al médico para curarme, pero el médico no es un objeto, el médico es un agente al que, por cierto, le estoy pagando directa o indirectamente, que me proporciona un servicio y me cura. Eso de decir, no, es que estás instrumentalizando al médico y lo estás convirtiendo en objeto. ¿Por qué? Relación adulta entre dos seres humanos. Relación adulta, libre y voluntaria entre dos seres humanos, punto. Y disfrute de gente que además está profundamente alienada y que con esto lo único que hacen es empeorar su situación aún más. Bueno, si tú consideras que están alienados, a lo mejor otros consideran que el alienado eres tú, no en un sentido peyorativo, sino simplemente en el sentido de que te has imbuido de unas ideas que te llevan a defender una mentalidad, desde mi punto de vista, antisocial, ¿no? Pero al igual que tú consideras que la mía es antisocial, no, insisto, no intento atacar a la persona. Si tú consideras que hay determinadas personas que están alienadas, pues intenta persuadirlas, mira, esto no es lo que te conviene, eso no es lo correcto, cambia de actitud, pero no las trates como niños. No defiendas utilizar la coacción estatal para prohibir que no hagan algo que esas personas quieren hacer sin dañar a terceros. Porque la coacción, en todo caso, la podrías justificar para que una persona no agreda a otra persona. Pero para que una persona no se agreda a sí misma, desde el punto de vista que tú consideras agresión a uno mismo. Porque para esa otra persona no es agresión. Lo que es agresión es lo que haces tú, impidiéndole que esa persona haga lo que quiere hacer dentro de su propia vida. Pues, insisto, persuasión, no coacción, no violencia. Ese es el camino. Porque claro, el argumento este de que si las mafias, que si no sé qué, como si no hubiera mafias legales. Bueno, tú dirás que no, pero obviamente existen. No, hombre, claro que hay una mafia legal y monopolística que es el sector público, que es el Estado. ¿Cómo no van a existir? Y obviamente son un problema. Porque la prostitución aquí es alegal, no es ilegal. Vale, el vídeo era sobre gestación subrogada y ahora estamos hablando de prostitución, pero bueno, sí, claro que existen mafias de prostitución y es un problema, claro que sí. En la medida en que la relación de prostitución no sea voluntaria, para un liberal es un problema, pero es que no sé dónde está ahí la discusión. Si el debate es si debemos perseguir a las mafias que utilizan la coacción para que una mujer o un hombre se prostituya, generalmente una mujer, pero para que una mujer se prostituya, pues estamos de acuerdo, claro que hay que perseguir esa coacción, porque hay una persona que no está haciendo uso de su libertad, se la está coaccionando. Ahora, si tu argumento es hay que perseguir también a las mujeres que voluntariamente lo quieren hacer sin que haya coacción de por medio porque están alienadas y en realidad no saben lo que quieren, pues ahí no uses la coacción, usa la persuasión.
Y si después de escuchar todos tus maravillosos argumentos, la mujer, el hombre, te dice yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, me parece muy bien lo que tú me has dicho, pues te aguantas. Simplemente porque es su vida, no es tu vida. Ya está. Es decir, aquí hay no solo ya redes de proxenetas con el tema de la trata, etcétera, totalmente visibles, sino el tema de los prostíbulos. Que la gente dirá, no, son clubs. Por favor, por favor. Privilegiar al que tiene dinero, como siempre. ¿Cómo eso no va a ser una degeneración de la sociedad? Si estáis destruyendo todo sobre lo que se construye en nuestra sociedad en base a la búsqueda de la obtención del máximo beneficio. A ver, el dinero es una herramienta para que personas que no se conocen y que no confían entre ellas puedan cooperar socialmente. El dinero impersonaliza, es verdad, las relaciones sociales, pero las impersonaliza aquellas que en ausencia de dinero no se habrían llevado a realizar. Yo, gracias al dinero, puedo cooperar con una persona que vive en China, sin conocer a la persona que vive en China. En otro contexto, sin esa relación de mercado mediada por el dinero, tal vez nos estaríamos matando, en lugar de cooperando. Porque si no hay relaciones de confianza, y la confianza personal solo se puede dar en el muy estrecho ámbito de una tribu, donde tú conoces a todo el mundo, donde tú ves a todo el mundo, donde tienes ciertas relaciones íntimas, personales con todo el mundo, pues más allá del ámbito de la tribu no hay relación de confianza posible, porque no conoces a centenares de millones de personas. El dinero permite cooperar con todas ellas. Tú dirás tratarlas como objetos. Yo, insisto, digo tratarlas como sujetos adultos que están colaborando, cooperando voluntariamente para beneficiarse mutuamente. Ahora, que haya una transacción mediada por dinero, no sé qué tiene que ver con la decadencia. Tú podrás decir, ¿el sexo es decadencia? Bueno, pues es tu opinión personal. Ahora, si consideras que el sexo es decadencia, da igual que sea sexo con dinero o sin dinero. Y si consideras que el sexo no es decadencia, entonces lo mismo dará que sea sexo con dinero que sin dinero. Y si lo que consideras es que la decadencia es sexo con dinero, pues entonces tendrás que explicar por qué. ¿Por qué consideras que una vez añadimos el dinero a un comportamiento, a una relación que sin dinero nos parece correcta, cuando participa el dinero se embrutece? Que a lo mejor hay argumentos, no te digo que no, pero habrá que aportarlos, no darlos como autoevidentes. Pero es que luego veo a mucha gente, no sé exactamente a ti, o sea, a Rayo, no sé exactamente si él dice eso o no, pero veo mucha gente con una ideología muy similar y que ellos se engloban con él en plan en mil cosas, que realmente lo que están haciendo es fomentar luego veo que les critican a Irene Montero, critican a no sé qué, critican a no sé cuánto, pero si es que en el fondo, si Irene Montero es una emprendedora, mira cómo ha crecido su patrimonio. Es una emprendedora política, que es algo bastante negativo. Uno puede emprender en el mercado, generando valor para terceros, o uno puede emprender en la política, rapiñando valor de terceros. E Irene Montero, no solo Irene Montero, todos los políticos, todos los políticos exitosos son emprendedores políticos. Y desde luego los liberales no defendemos los emprendedores políticos. Es decir, hay una rama dentro de la ciencia económica que se llama Escuela de la Elección Pública, a la que los liberales le tenemos bastante cariño, que lo que estudia es cómo la aplicación de la lógica económica, de la racionalidad económica en el ámbito político, suele ser bastante negativa. Desde luego, para un liberal, tremendamente negativa. Que, por ejemplo, la competencia entre políticos se establezca a ver quién roba más, a ver quién coacciona más, a ver quién compra más votos, a ver quién establece mejores relaciones de dominación. Vale, podrás decir que eso es competencia, pero es competencia para el mal, para dañar a terceros. Ahora, que empresarios compitan para generar más valor, para ver quién genera más valor para un consumidor o para un ahorrador, porque los empresarios también pueden vender acciones, es decir, participaciones en el capital de sus empresas, y ahí no se consume, se ahorra, a ver quién proporciona mejores mercancías que satisfacen mejor las necesidades de las personas. A esas personas, pues ahí claro que la competencia o la empresarialidad es maravillosa, siempre y cuando, insisto, no sea empresarialidad, competencia, que implique someter, coaccionar a terceros. Si es que, al final, el liberalismo puede tener muchos matices, pero los valores centrales son bastante
sencillos de comprender, y por eso mezclar liberalismo con maximización de beneficios y demás, creo que es estar completamente desnortado en ese sentido. De verdad, deberías de dar charlas con ella, de cómo ser una gran emprendedora. Es que, de verdad, el tema de los liberales, en el fondo y sin el fondo. Si es que son lo mismo, defienden lo mismo, basan todo en el individualismo. O sea, ha empezado esta intervención criticándome porque he dicho que la extrema izquierda y la extrema derecha tienen un punto en común en su oposición a la libertad, específicamente a la libertad de la gestación subrogada. Me ha criticado porque he dicho que eran lo mismo, cuando no he dicho eso, porque además no lo creo, pero ahora él sí que me está diciendo que los liberales somos, en el fondo y sin el fondo, lo mismo que Podemos. Bueno, ese decías que era un argumento demagógico, pues creo que este sí es un argumento que emplea claramente la demagogia. Pero vamos, yo, si Irene Montero quiere dar una charla o un debate, yo encantado. Así, además, a lo mejor Roberto Vaquero también ve que no somos lo mismo. En la propiedad privada, en la libertad de empresa. Si es que es lo mismo, de verdad. Hombre, a ver, Podemos mucho en la propiedad privada tampoco cree. Si tienes más de un piso, pues impuestazo. Y si tienes más de 4, posibilidad de expropiación. Luego, libertad de empresa será libertad de empresa pública, porque lo que quiere Podemos es incrementar el parque público de empresas. No, vamos, si viene Uber, por ejemplo, si viene Amazon a España a competir, te dicen que no, que están atacando a los negocios tradicionales españoles. En este caso, este argumento sí coincide más con tu idea de que es una muestra de decadencia de la cultura tradicional española y demás. Impuestos bajos, Podemos, creo que no lo he escuchado nunca defenderlos, salvo quizá en alguna actuación concreta y específica dentro de un programa de subidas de impuestos generalizados. Liberalizar el mercado, por ejemplo, el mercado de trabajo, el mercado eléctrico, etcétera, creo que tampoco se lo he escuchado mucho. Entonces, no sé muy bien eso de que somos lo mismo. Insisto, podemos tener puntos en común, ¿eh? A lo mejor también los tengo contigo, pero tener puntos en común en algo no significa ser lo mismo, ni mucho menos. Ese rollo libertario, entre infinitas comillas, es lo que nos ha llevado a todo lo que tenemos ahora en la izquierda, que es lo que está incluso dominando, que es lo mainstream. Es profundamente liberal. Con el tema de la prostitución piensan igual que tú. Con el tema de la gestación subrogada piensan igual que tú. Pero si Podemos quiere perseguir y mantener la prohibición de la gestación subrogada, si quiere perseguir las agencias que en España anuncian la gestación subrogada en el extranjero, ¿cómo que piensan lo mismo que yo? O sea, la verdad que podamos tener algún punto en común, como la eutanasia o incluso la despenalización del cannabis, pues sí, ahí te lo reconozco, pero justamente en prostitución y gestación subrogada, Irene Montero no piensa como yo, ni mucho menos. Y hay 50.000 cosas más. O sea, eso lo que has dicho antes de la izquierda y la derecha, deberíais de aplicarlo luego vosotros, de verdad. Porque yo ahí veo muchas lagunas, muchísimas lagunas. A veces expresa que estamos en un contexto de decadencia moral simplemente porque la sociedad no comparte mi moral, pero ¿cuáles son las consecuencias de esa decadencia moral? Hay más morales que la cristiana, es decir, hay mundo más allá del cristianismo. Insisto, yo no he hablado de moralidad cristiana. Es que, de verdad, es que la única moralidad que tienen los capitalistas es el dinero. Y les da igual que... De nuevo, un capitalista no es necesariamente liberal, yo soy liberal, intento capitalizarme también, pero los capitalistas pueden ser perfectamente antiliberales porque pueden querer privilegios. Puede ser que un capitalista solo entienda de maximizar beneficios, sí, pero capitalismo no es lo mismo, capitalista no es lo mismo que liberal. Que la gente se muera de hambre, les da igual que la gente no tenga cultura. Esto ya son muñecos de paja absolutos. Mejor para ellos porque así es más fácil alienar, les da igual todo. Lo que les importa es el dinero. Entonces, obviamente estoy en contra de esa moral que es la mayoritaria, por supuesto. Porque yo creo que hay que salvar mi país, yo creo que hay que salvar el mundo de esto. A ver, ¿tu país o el mundo? Porque a lo mejor defiendes a tu país siendo insolidario, no lo sé, siendo insolidario con otros países. Por ejemplo, probablemente tú defiendas la restricción del comercio para proteger a los agricultores españoles o para proteger a los comerciantes españoles, sin importarte si otras personas en otras partes del mundo, como consecuencia de esa restricción, se mueren de hambre. Ya que, por emplear el mismo argumento, bastante demagogo, que has empleado tú. Aunque en este caso no sería demagogia, porque eso sí sucede tal cual. Ahora, decir que a los liberales no nos preocupa que la gente se muera de hambre y demás, cuando el capitalismo, aquí sí, ha sido el sistema económico que más gente ha sacado en la pobreza en toda la historia de la humanidad, pues tiene bemoles el asunto.
Es algo depredador, que no es sostenible, que nos está llevando a la ruina. Por eso hablo de decadencia y degeneración. Dirá, qué pesado diciendo todo el rato lo mismo. Ya, pero es que me está diciendo todo el rato eso. Es una cosa que me dice mucha gente. Porque hay gente que cree que es como como algo, ¿no?, entre conservadores y supuestos revolucionarios, ¿no? Que no, es que no, es antitético. Pero es que también lo somos con vosotros. Yo sí que creo que puede haber, obviamente, consecuencias de que determinados valores morales se vayan abandonando, pero muchas veces algunos valores morales son arbitrarios o eran valores morales que no aportaban nada o que incluso eran perjudiciales para la sociedad y, por tanto, que se abandonen no pasa absolutamente nada. En este caso, pues veo bastantes comentarios en el chat que apuntan en la misma dirección, que no es de extremos estar en contra de la gestación subrogada, que comprar niños está como mínimo raro. Ya lo expliqué ayer, lo repito hoy, y al final es la misma crítica que ha hecho Roberto Vaquero. Los niños no se compran. Esto lo hemos hablado. Él aquí cree que está haciendo algo polémico y demás, pero en realidad está haciendo algo mainstream. Lo que está defendiendo él, lo defiende el presidente del sindicato de prostitutas de Barcelona, que es un queer con la cresta rosa con pechos operados de mujer. Ese hombre defiende lo mismo, de verdad. Pues muy bien, y a mí qué más me da que defienda lo mismo o que tenga cresta o deje de tener cresta. No sé muy bien cuál es el motivo de ese argumento o el objetivo de ese argumento. ¿Verdad? Es que va a llegar un momento en que va a ser tan masivo que es que, no sé, es que yo creo que te vas a cambiar incluso de ideología. Vas a decir, mi ideología ha llevado a esto. Adiós. Es que de verdad, que es que Eduardo Garzón, aparte de muy idealista, en el fondo es muy liberal también. Bueno, Roberto, yo creo que ves liberales por todas partes. Esto es como el niño del sexto sentido que veía muertos por todas partes, ¿no? Pues aquí lo mismo, vamos. O sea, dime quién no es liberal si incluso Eduardo Garzón, que se declara comunista y que está en contra de la propiedad privada, lo considera liberal. Muy liberal. Es que fíjate quiénes son tus compañeros de viaje. Hombre. A ver, si consideras que Eduardo Garzón es mi compañero de viaje, pues sí, claro, vaya compañeros de viaje podrías considerar que tenemos. Pero es que eres tú el que está diciendo que Eduardo Garzón es mi compañero de viaje, ¿no? Bueno. Nosotros no tienen nada que ver, ¿eh? O sea, lo digo muy claro, porque ya me veo a la gente. No tienen nada que ver conmigo. Bueno, y por último, el tema de lo de las leyes de verdad. Es que los tecnicismos no, se le puede considerar como... Vamos a hablar de realidad. Esas mujeres que por su situación, es como lo de la prostitución, no pueden hacer otra cosa y tienen que ceder su propio cuerpo para esa gestación subrogada para ricachonas. Bueno, este argumento efectivamente ya lo hemos hablado y no te bases en ningún tipo de estudio empírico. Has cogido un titular del País que habría que ver el fondo porque no he leído la noticia y me temo que tú tampoco, pero desde luego no estás hablando del caso de Estados Unidos, que es el caso de país desarrollado más, donde está más profesionalizado y donde más tiempo llevan y donde, por tanto, más garantías hay para todo este proceso, donde, insisto, California, 75%, mujeres en familias de más de 50.000 dólares de ingresos anuales. Ya mostré el estudio y los perfiles de las gestantes en un anterior chat, creo que en ese mismo que tú estás comentando, pero o no llegaste a esa parte o te la saltaste. La gente, no, porque todas las personas tienen derecho... por favor. ¿Quién puede pagar eso? ¿Cuánta gente hay que no tiene hijos y no pasa absolutamente nada porque tienen problemas o lo que sea? Y esto ha pasado de siempre. Vale, sí, pero lo que es absurdo es que si una persona o una pareja no puede tener hijos por X situación y en cambio hay una mujer que está dispuesta a ayudarles para que tengan hijos y ambos pueden llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, lo que es, por supuesto, liberticida, y lo que no tiene mucho sentido es que tú digas, no, como a mí no me gusta esto, como creo que esto es decadencia moral, lo vamos a prohibir. Cuando ambas partes están de acuerdo, cuando además no tiene por qué haber ningún tipo de relación de explotación, pues básicamente lo estás prohibiendo porque a ti no te gusta, sin más. No porque tenga mayores consecuencias. Se está fomentando la vida entre personas adultas, autosuficientes y que
bueno, pues precisamente ambas partes valoran la vida y quieren facilitar que surja. Es decir, pretenden resolver un problema que antes no tenía solución y ahora sí la tiene. Y tú te quieres cargar esa solución porque simplemente no te gusta. ¿Por qué ahora sí? ¿Y quién lo hace? La gente... ¿Por qué ahora sí? Pues porque ahora hay una tecnología que antes no había. De la misma manera que si en el futuro se puede tratar una enfermedad por la que ahora la gente se muere, pues intentaremos tratarla con esa enfermedad. No diríamos, no, pues no la tratemos porque siempre se ha muerto por esa enfermedad y porque ahora sí hay que curarla. Pues porque tenemos la tecnología, la capacidad para hacerlo. Y obviamente lo que no vas a utilizar es esa tecnología en contra de la voluntad de las personas. Pero si ambas partes están de acuerdo en utilizarla, ¿por qué no? Con dinero. Y están aprovechándose de gente. De nuevo, con dinero. ¿Qué pasa? ¿Que la gestante no va a poder cobrar? Es decir, que solo ha de estar dispuesta a hacer de ayudar a terceros de manera gratuita. Hombre, pues si tú pones esa restricción tan estricta y tan rígida, me parece que si alguien quiere explotar a la mujer, en todo caso, eres tú. Porque le estás impidiendo cobrar por un servicio, por una prestación que ella sí está dispuesta a prestar. Muy pobre, estamos hablando de gente que tiene una situación económica y social muy precaria. De nuevo, esto no se basa en absolutamente nada. Es decir, insisto, sin ningún tipo de acritud. Mírate la evidencia. Estúdiate el caso de Estados Unidos. Porque es que estás construyendo un muñeco de paja sin ningún tipo de fundamento. Y que se ve obligado a ello. Pero es que legitimar eso es legitimar la injusticia, la explotación, la opresión. Esto es un argumento circular. Legitimar esto es la injusticia porque esto es injusto. Bueno, argumentame por qué es injusto. Es un acuerdo voluntario entre ambas partes. ¿Qué hay de injusto ahí? En una transacción que ambos están de acuerdo, por parte de personas adultas a la que prestan su consentimiento, ¿dónde está la injusticia? La injusticia es que tú te metas en medio. La injusticia es que tú utilices la violencia contra ellos. Pero que ellos, adultos, insisto, vivan su vida como consideren sin hacer daño a terceros, eso es justicia. La violencia, interrumpir, interferir, meterse en relaciones voluntarias, es injusticia. Hablan de libertad. ¿Libertad para qué? Que diría Lenin, ¿no? Para explotar, para oprimir, para aplastar. No, esa libertad no la queremos. Bueno, si tú no quieres participar en un proceso de gestación subrogada, no participes. Dices, no la queremos. Pues no participes. Ahora, la libertad de otros para llegar a acuerdos que ambas partes quieren, pues ellos sí la querrán, digo yo. ¿Por qué les incluyes en ese no la queremos? No la quieres tú, no la quieren otros que piensan como tú. Ahora, puede haber otras personas que no piensen como tú, de hecho que no piensan como tú, que sí la quieren. ¿Por qué tú les vas a prohibir que ellos vivan su vida como consideren oportuno sin dañar a nadie? Simplemente porque tú consideras que eso es indigno, que es decadencia, que atenta contra tus emociones, pues lo siento. A mí también me puede molestar que tú seas así de intolerante con respecto a la gestación subrogada. Ahora, ¿te voy a coaccionar para que pienses de otra manera? No, te voy a intentar persuadir, pero desde luego no coaccionar. Entonces, claro, los subterfugios. Pero es que esos subterfugios me dan igual. ¿Cuál es la realidad de esas mujeres? ¿Cuál es la realidad de ese niño que cogen como si fuera una mercancía y se la dan a cambio de dinero? No, es que están alquilando el vientre. Venga, hombre, sí, venga, por favor. Bueno, si tanto te preocupa cuál es la realidad, tanto de las mujeres como de los niños, estudiátela un poco. Porque, insisto, si tenemos evidencia empírica en Estados Unidos de cuál es el perfil de las mujeres que acuden a la gestación subrogada, si tenemos un seguimiento de cómo se van desarrollando los niños que han pasado a través de un proceso de gestación subrogada, y pasan estupendamente, es decir, no hay ningún tipo de diferencia de desarrollo social, cognitivo, con respecto a otros niños de gestación no subrogada. Entonces, tanto te preocupa que ni siquiera te has mirado los casos, ni siquiera te lo has estudiado. Yo creo que lo que te preocupa es la percepción que tenemos los demás sobre lo que tú crees sobre ese tema. Es decir, lo que estás intentando es señalizar virtud con la preocupación supuesta hacia unos terceros. Pero la preocupación práctica por esos terceros, si ni siquiera te has mirado el asunto de cómo se desarrollan en el mundo real, permíteme que la dude. Por favor. Subterfugios terminológicos.
Realidad, señores, realidad. Porque una ley... Sí, realidad, pero mírate la realidad. Es decir, mírate la evidencia. No me estés razonando en el abstracto, en función de los prejuicios, sin conocer en absoluto cuál es la realidad de la gestación subrogada, ya digo, en países desarrollados. En países pobres, pues puede que sea distinta. Como lo son muchas otras actividades que no por eso consideramos ilegítimas. En países pobres, ya lo he dicho antes, las personas en general están en una situación de mayor desventaja negociadora, sobre todo con respecto a ciudadanos que vengan de países ricos, porque valoran más o tienen más necesidad de dinero y los países ricos lo pueden proporcionar. Ahora, ni siquiera eso indica o implica que haya que prohibirlo, porque si lo prohíbes, ¿cuál es la alternativa que les estás dejando a esas personas? Porque eso de decir, no, lo prohibimos y se acabó el problema. No, no. Lo prohíbes, o sea, les prohíbes una alternativa que a ti no te gusta, pero que es la menos mala que ellos consideran que tienen, y las otras alternativas, ¿qué? Y si me dices, no, pues entonces habrá que desarrollar políticas para que esos países crezcan y no haya pobres. Vale, pues desarrolla esas políticas y permite la gestación subrogada. Porque si según tú se están en los países pobres, insisto, se están viendo abocadas a ser gestantes subrogadas porque son pobres, si dejan de ser pobres, dejarán de estar abocadas a ello. Hey, es que estamos con lo de las leyes, todavía hay gente que tiene una legalitis fuera de lo normal. Porque una ley diga algo no tiene por qué reflejarse en la realidad. No, no tiene nada que ver con la ley, ya lo he explicado. Es la naturaleza de la transacción, de la relación de cooperación entre las partes. Aquí en España está prohibida la prostitución. ¿De verdad está perseguida? La gente dirá, no, sí, hay multas y hay no sé qué. ¿De verdad? ¿De verdad me lo estoy diciendo? Daros un paseo por el centro de Madrid y me decís si está prohibida de verdad. Daros un paseo por Montera. Daros un paseo por cualquier polígono. Daros un paseo por los bares de carretera. O sea, los pubs, me refiero. Hay bares de carretera normales, obviamente. No sé muy bien qué tiene que ver todo esto con la gestación subrogada, pero bien. Es decir, tiene que ver con que ya sé que la realidad material no coincide con la normativa necesariamente. Por eso mismo que prohibirlo tampoco soluciona los problemas materiales que puedan tener las gestantes subrogadas en los países pobres. ¿Qué pasa? ¿Cuántos casos hay de mujeres obligadas, prácticamente atadas, en plan para ejercer la prostitución? ¿Cuánta trata hay en España? Que sí, que todo eso hay que perseguirlo con toda la dureza del Estado de Derecho. Si es que los liberales no prescribimos eso, lo proscribimos. Claro, pues vamos a legalizar las drogas también, que no sé qué posición tendrá, pero me la puedo imaginar. Por supuesto que hay que legalizar las drogas. Hay que dejar de perseguir que las personas, por el hecho de hacer el uso de su cuerpo que quieran hacer, sean coaccionadas por el Estado. Otra cosa es que las quieras informar, les quieras dar, las quieras persuadir, las quieras convencer de que no caigan en la drogadicción, pero por supuesto que hay que legalizar las drogas. Esto es lo que les importa a los liberales. Pero qué manía, que legalizar las drogas también puede ser el autocultivo en tu casa. ¿Qué tiene que ver o las cooperativas de marihuana, por ejemplo? Es decir, ¿qué tiene que ver necesariamente? Por supuesto que puede tener que ver, pero ¿qué tiene que ver necesariamente legalizar una actividad con mercantilizarla? Primero, legalízala. Es decir, no persigas a aquellos que desarrollan esa actividad. Y segundo, si quieren cobrar por ella, ¿por qué se lo vas a prohibir? Pero que, aunque no cobren, legalízala. Estoy pensando sobre todo en el caso de las drogas. Esta es su moralidad, estos son sus principios, estos son sus valores. No tienen más. No tienen más, de verdad. Pueden Yo te voy a decir uno que es muy importante, el respeto integral a la libertad individual, que es un valor que en muchos aspectos, gestación subrogada, prostitución, drogas, tú no tienes. Y por eso te alías con otros que tampoco lo tienen, que pueden estar en la extrema derecha. No porque seáis lo mismo, sino porque en eso coincidís, en el rechazo a la libertad individual. Ese es mi valor principal y ese es un valor que a ti, por desgracia, te falta. Ojalá lo suscribamos. Disfrazarlo con tecnicismos, pueden disfrazarlo con lo que quieran. Es su esencia. Y están conduciendo efectivamente a nuestra sociedad a la decadencia absoluta y a la degeneración en todos los aspectos. Bueno, ha sido un vídeo un poco largo para un único argumento, que la gestación subrogada
es explotación y es decadencia y por tanto no hay que permitirla, pero ni se ha demostrado que sea explotación ni que sea decadencia. Le he dicho antes que no definía qué era decadencia, sigo pensando que no lo define, que no da ningún argumento de que es decadencia en el vídeo, ¿eh? Me ha dicho que ha escrito un libro donde sí lo define, bueno, pues puede ser, no lo sé, pero desde luego en el vídeo no, y por tanto, bueno, como argumentos contra la gestación subrogada, sinceramente me han parecido un tanto pobres. Espero que investigue un poco más el tema sobre la realidad material de la gestación subrogada para que vea realmente cómo se desarrolla el proceso en Estados Unidos y no se monte pues muñecos de paja absurdos y sin ningún tipo de reflejo en la realidad, y que quizá cuando lo reconsidere pues también reconsidere su postura, ¿no? Bueno, ya llevamos hora y media. Muchas gracias a todos por haber estado en este directo y nos vemos próximamente. El martes ya hay un directo programado con Martí Jiménez. Hablaremos, por cierto, sobre las vacunas, todo lo que ha rodeado los escándalos de las vacunas, quiénes las financiaron, por qué Europa va tan retrasado o retrasada en el caso de las vacunas y si sería mejor liberar las patentes para facilitar la vacunación. Nada, nos vemos próximamente. Hasta entonces.